¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hoy, 24 de marzo, ha llamado mucho, pero mucho realmente la atención un video institucional en Argentina por el Día de la Memoria, que cuenta con la voz y texto de Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, quien es el narrador principal. Incluso si ustedes ven este video, en un primer plano, el divulgador de las ideas de la extrema derecha o de los libertarios, ya no sabemos qué cóctel sean, hace un repaso por la historia y plantea la política de derechos humanos aplicada desde el regreso a la democracia, que dice Laje en este video, sirvió como herramienta de adoctrinamiento y que generó un modelo de impunidad selectiva. Todos sabemos quién es Laje, un hombre sumamente cercano a Javier Milei, y quien está en la misma sintonía con las ideas de la libertad avanza, sobre todo en lo que se refiere a estos temas y que han logrado posicionar en plataformas digitales. Es un tipo, Agustín Laje, que tiene 2.5 millones de seguidores en YouTube, medio millón en Instagram y en TikTok y en X. Y es un personaje que influye directamente en el pensamiento, sobre todo basados en la comunidad que él ha creado, en un pensamiento joven, en un pensamiento, según los promedios que se pueden observar, de 19 a 40 años de edad. Vamos a platicar precisamente de este tema y buscamos directamente a mi querido y admirado Federico Bonazo para el mismo. Querido Fede, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Yo soy el que te saludo con muchísimo gusto y agradecimiento de que le des un espacio a este tema que creo que es muy importante, no solo para la Argentina, sino para todo el continente, para el mundo, porque estamos hablando de esta ultraderecha organizada mundialmente. A ver, platícanos un poco, querido Fede, el Día de la Memoria. ¿Por qué es trascendente el Día de la Memoria y cómo lo está utilizando precisamente este grupo que hoy está en el poder en Argentina? El 24 de marzo se conmemora de manera el recuerdo del horror de lo que fue la instalación definitiva de la dictadura militar que encabezó Videla en aquel primer triunvirato de junta militar que rompió el orden constitucional en la Argentina y que generó el periodo más cruento, más terrible de represión que se recuerda en la historia de aquel país. Cada 24 de marzo, una justicia que aún está pendiente, es verdad que se ha avanzado en los juicios contra, primero los juicios que hace Raúl Alfonsín en el 85 contra las juntas militares, pero es solo contra los que las presidían, contra los altos mandos. Después viene el indulto que el presidente Menem hace de generalizado tanto a los que perpetraron el terrorismo de Estado, es decir, las juntas militares y todo el orden militar en su conjunto, como también a lo que la justicia tenía señalado perpetradores de delitos de parte de la resistencia al terrorismo de Estado. Hay un indulto generalizado con Menem, pero ya con el gobierno de Néstor Kirchner se disuelven las dos leyes y y el indulto, que es un insulto, perdón, que protegían a los militares y se retoman un montón de juicios pendientes que tenía la sociedad, la memoria, la justicia con los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. A partir de entonces se instala la noción en una sociedad que estaba en algunos sectores adormecida, en otros sectores defendía, como pasa en la sociedad chilena o en la española, que se defiende al franquismo o al pinochetismo, que sostenía, apoyaba lo que habían sido los crímenes perpetrados desde el Estado contra la resistencia al golpe militar y no solo contra la resistencia al golpe militar, esto es muy importante decirlo. No es que solo encarcelaron, desaparecieron, asesinaron, le robaron los hijos a los guerrilleros que se oponían a los militares. Lo hicieron con todo tipo de resistencia que no necesariamente era resistencia armada, que es una de las falacias sobre las que se sostiene este video que Agustín Laje ha promovido hoy desde el canal oficial de la Casa Rosada. Entonces, los 24 de marzo son una fecha emblemática, como digamos, el 2 de octubre en México, son fechas que hacen que la sociedad haga un ejercicio de memoria, replantee los pendientes de justicia que tiene. Este 24 de marzo particularmente es muy importante porque es un 24 de marzo que le toca al presidente Milei, que es un negacionista de la dictadura y que con ideólogos como Laje han querido reinstalar la teoría de los dos demonios, incluso
inclinada a demonizar más a la resistencia contra el golpe militar que al terrorismo de Estado perpetrado por la Junta Militar. Eh, la teoría de los dos demonios maneja esta historia de que fueron tan culpables los que resistieron como los que perpetraron el terrorismo de Estado, lo cual no se sostiene ni legal, ni jurídicamente, ni en los términos más elementales del derecho internacional o cómo se conciben las violaciones de derechos humanos. Es decir, no tiene ningún asidero jurídico, pero tiene un asidero narrativo, la teoría de los dos demonios. Y lo que Laje sostiene en este video es que con el kirchnerismo se intentó tergiversar la historia y que habría solo un demonio que fueron los militares. Y en todo aspecto, así es. Hay un principal demonio que son los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que no son otra cosa, Jesús, y esto es muy importante señalarlo, que el brazo ejecutor de un proyecto, de un modelo económico. Siempre en la Argentina los golpes militares han sido para reinstalar los intereses de las oligarquías y las élites económicas, el poder económico concentrado por encima de los intereses generales de la población. Por eso las oligarquías y los golpes de Estado han sido antiperonistas, porque el peronismo, con sus defectos a cuesta, es, sin embargo, un movimiento popular reivindicador de los derechos de la clase trabajadora. En ese sentido, por eso hay siempre, hubo a lo largo del siglo XX en la Argentina golpes de Estado de índole muy antiperonista que instalaron en su peor versión el terrorismo de Estado que empieza el 24 de marzo de 1976. Oye, hablamos entonces de un intento de reescribir la historia, aprovechando precisamente un momento en el cual hay cuestionamientos de todo tipo y una práctica que la ves que se presenta en Estados Unidos desde hace años, la ves que se presenta en Europa, actualmente en Italia, con Giorgia Meloni, cuando hacen referencia a este Benito Mussolini. Es decir, una práctica de la ultraderecha con la cual busca controlar a una población, lavarle la cara a este sector, a este poder económico, como bien señalas. ¿De qué busca en esta ocasión con esta reescripción de la historia el propio Javier Milei? Mira, Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel y Agustín Laje, el ideólogo, y junto con Nicolás Márquez, ellos han escrito unos libros donde han diciendo que van a revisar la historia en todos los costados que han dejado de ser analizados por lo que sería el discurso kirchnerista, entran en una serie de falacias de generalización, tergiversan la historia. Entonces, por ejemplo, consideran que todas las resistencias en Latinoamérica contra el colonialismo, el imperialismo estadounidense fueron genocidas, que el Che Guevara era un genocida. Es decir, hacen un reduccionismo. En el caso del AGE, no tan fácil de desarmar rápidamente. Es un tipo muy hábil, esto hay que reconocerlo, porque el que quiera decir que Laje es un tonto, no, Laje no es ningún tonto. Es un tipo que agarra algunos elementos de la realidad que son controversiales, porque todo proceso social, político, humano está lleno de controversias, de complicaciones, de contradicciones, pero hace de eso un ariete ideológico. Él dice que la izquierda doctrina cuando él es un adoctrinador de la derecha. Entonces, no es un tipo muy leal con la libertad de discusión que él mismo dice promover, no es un tipo muy leal con la evidencia histórica que él dice rescatar, y para nada es un tipo que está a favor de una discusión liberal de las ideas. Es más bien un hombre de la derecha que, repito, con Victoria Villarroel, la vicepresidenta, Javier Milei y otros sectores de las élites poderosas de la Argentina, están intentando lavar la cara a tantos represores que han sido acusados de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, y algunos de ellos todavía siguen libres y algunos de sus crímenes todavía siguen impunes, porque toda esta gente tiene muchísima información. Si Agustín Laje habla de una verdad completa, pues entonces que revelen toda la información de dónde están los niños apropiados, secuestrados por la dictadura militar, crimen que sigue vigente, dónde están los detenidos desaparecidos. Ellos dicen, no son 30.000, bueno, comprueben que no son 30.000, revelen toda la información que ustedes tienen donde se puedan encontrar los cuerpos que aún faltan por encontrar, donde se puedan encontrar los desaparecidos que aún faltan por encontrar en Argentina, y sobre todo a esos niños y niñas que, tarea de las abuelas de Plaza de Mayo, son rescatados de su propia identidad con una campaña que es tan conmovedora como ha sido eficiente, de las garras de sus apropiadores. Entonces, son unos farsantes bastante bien inteligentes y han logrado
instalar su farsa en las cabezas de muchísimas personas que dicen, pues sí, es cierto, también la guerrilla hizo atrocidades, y es verdad, sí, la guerrilla en Argentina cometió actos que vistos hoy a la luz del tiempo, como si sacáramos una sola foto de la violencia, pueden ser reprobables. Pero tú no puedes, es como decir que en el gueto de Varsovia, la resistencia contra los nazis, los judíos que resistieron allí cometieron excesos. Bueno, hay que Claro. ver el contexto histórico. Agustín Laje en este video se olvida de todos los antecedentes de violencia política que hubo contra los jóvenes, contra los sindicatos, contra los líderes populares, contra los mismos reclamos del pueblo, contra los estudiantes y los maestros, en fin, la aeronáutica argentina bombardeó la Plaza de Mayo. Es como si en el Zócalo de México, después de un golpe militar, se bombardeara, suponte que hay una manifestación, ¿no? Y de gente que sale a reivindicar a algunos de sus líderes y hay un bombardeo directo sobre población civil. Es decir, la historia argentina está plagada de atrocidades y violencia perpetrada por estos militares brazo ejecutor del interés económico, de lo cual se olvida esta historia que quiere disque reconstruirla. Ahí está la trampa, ¿no? Se olvidan todos los antecedentes históricos que explican por qué hubo una generación que en algún momento dijo, no se puede dialogar con los militares. ¿Y cómo vas a dialogar con alguien que rompió el orden constitucional? Y el camino es la lucha armada. Hoy, desde 2025, se puede revisar si ese era o no el camino, si la correlación de fuerzas lo permitía. Se pueden hacer una serie de observaciones, pero no se puede olvidar todos los antecedentes que llevaron a una generación a decir, bueno, contra estos tipos, contra estos dictadores, no hay otra que la resistencia. ¿No? No sé si me estoy explicando. Sí, que a final de cuentas siempre es, es el uso que hacen en los medios. Cuando se habla, por ejemplo, de la mal llamada Guerra Sucia en México, hubo durante muchos años medios que querían equiparar la fuerza militar que podía tener un grupo de guerrilleros, un grupo como la Liga, por ejemplo, o el caso de Lucio Cabañas, o el caso de Genaro Vázquez, quererlo ubicar, ¿no? A la misma dimensión del ejército o pensar que ellos detonaron la agresión de las Fuerzas Armadas o del Estado cuando en realidad es al revés, cuando en realidad tomas una decisión de enfrentarlos porque no te están dejando otro camino, porque no te están permitiendo la posibilidad ni siquiera de sobrevivir en algunos casos, porque el Estado lanza guerras de aniquilamiento. Esa es la realidad contra todo aquel que llega a pensar diferente. ¿Recuerdas tú bien, Fede, lo que se publicó el año pasado de la mano de Alejandro Encinas, de Abel Barrera, de Carlos Pérez Ricard, en este concepto del enemigo interno que es visto por las Fuerzas Armadas de todo aquel que levante la voz y al cual tienes que hacer a un lado, sea guerrilleros, activistas, estudiantes, sea lo que sea? Y me parece que hay una réplica en ese sentido, en este tipo de descripciones. Trata de poner a los guerrilleros al mismo nivel que un ejército cuando las capacidades financieras, físicas, armamentales, territoriales son muy diferentes e incluso, como hace Laje en este video, tratar de darles la connotación de terroristas, cuando en realidad el terrorismo tiene otro significado, tiene otra representatividad y tiene un entorno completamente distinto del que se estuvo manejando en Argentina en esos años. Correcto. ¿Y cuáles otras las trampas del AGE? Subconcediéndole al AGE el disparate de que hubo una guerra entre dos bandos, una estructura militar, los montoneros vamos a llamar, que sí, fue una organización militar, por supuesto, contra las fuerzas del Estado, ¿no? Concediéndole eso. Pero la gran mayoría de los desaparecidos no son guerrilleros. Claro. La gran mayoría de los desaparecidos, y Laje se olvida de la noche de los lápices, cuando se metieron en las universidades, cuando desaparecieron estudiantes. La gran mayoría de los desaparecidos en Argentina era gente común que estaba ligada a académicos marxistas o teatreros que llevaban el pelo largo, o judíos, porque hay un profundo antisemitismo en la dictadura militar argentina. O empresarios como Macera, padre, Macera con una sola S, no Macera el represor, sino la familia Macera que se exilió en México, que son amigos tan queridos que el padre no estaba en nada, no era ni de izquierda, era un empresario muy exitoso, al que por robarle sus propiedades, los grupos de tareas de la dictadura militar se metieron y lo secuestraron. Es decir, los desaparecidos en Argentina están plagados de personas que tenían una postura política, una ideología, o ni siquiera, como acabo de mencionar en este caso, pero que fueron víctimas de la locura, además la locura ladrona. Porque al igual que Pinochet, no solo actuaban contra opositores políticos, no solo actuaban contra opositores políticos armados, actuaban contra la población en general y
incautaron un botín, eran ladrones, eran dictaduras ladronas, igual que los nazis que se llevaban los cuadros de los judíos y toda la riqueza y el arte que tenían muchísimos de las personas que después mandaban a los campos de gas. Es el mismo patrón. Disfrazados de ideología también está por el lado la cosa del ladrón, ¿no? Entonces, claro, lo que preocupa es que con una justicia que aún está pendiente, pueda haber desde el discurso oficial un video como el que se vio hoy. Pero, Jesús, hay una reacción maravillosa, tú estás viendo, estamos viendo las calles de todas las ciudades de la Argentina en este momento pobladas de manifestantes, de ese sector decente de la sociedad, todos guiados, y esto hay que destacarlo, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Las madres y las abuelas, con ellas no han podido estos cuates, estos canallas, nunca podrán con ellas. Ellas son el pie de dignidad, el corazón de la decencia. Su lucha ha iluminado ya a dos generaciones, y con ella están los hijos, y con ella están los jubilados, y con ella están hoy los estudiantes, está toda la población decente de la Argentina que resiste esta nueva versión de autoritarismo cada día más parecido a la dictadura, que es el gobierno de Javier Milei. Oye, finalmente, tenemos algunos minutos, pero preguntarte, ¿por qué el cambio de narrador? ¿Tú ves algo ahí, algún significado? Recuerdo que el año pasado fue un documentalista, ¿no? De este Milei, me parece, este señor Santiago Oría, es el nombre correcto, el que grabó, el que llevó a cabo este video, y ahora nos topamos con el mismísimo Laje llevando a cabo este protagonismo. ¿Tú crees que hay algún tipo de fortalecimiento en el discurso, mayor participación de él ya abierta como tal? ¿Esto refleja algún tipo de debilitamiento por parte de Javier Milei? No, Laje ha estado desde el principio con él. De hecho, están relacionados a través del Atlas Network, que es filial argentina desde hace muchísimo tiempo, y Laje sin duda es el hombre de Steve Bannon en la Argentina. Y Milei, Milei era parte del grupo de comunicadores que se lanzaron a dar lo que ellos llamaron la batalla cultural para reinstalar algunas de las falacias con las que se ha sostenido eternamente la derecha, y de paso también darle voz a un machismo muy ofendido con el avance del feminismo que en Argentina ha tenido particular vigor. No, vienen juntos desde hace muchísimo tiempo, y no hay que olvidarle, no hay que, mejor dicho, hay que recordarlo a nuestra audiencia en México, que Laje ha estado muchas veces aquí, en las Ujú. reuniones de la CIPAC y en otras instancias. Hace muy poco estuvo en Mexicali. Es un personaje, es un muy buen comunicador, es un tipo muy hábil que usa ciertos diagnósticos certeros de la realidad para construir todos sus sofismas, es decir, las falacias y las tergiversaciones con las que se sostiene esta reivindicación de derecha, que es machista por un lado, o sea, misógina, por el otro lado, profundamente racista y aporofóbica, y por el otro lado, reivindicadora y sustentadora de este fascismo que se nos viene. Por eso son los hombres de Trump en América Latina. Es gente que está haciendo todo un trabajo global. Milei formaba parte de eso, pero Milei, además de ganar la batalla cultural, le ganó la electoral y se convirtió en presidente. No es el más inteligente de ellos, Milei, para nada. No es el más hábil de ellos, es el más egocéntrico, el más payaso. Laje es todo lo contrario, es un hombre bastante controlado, salvo cuando hay represión y lo puede el facho que lo compone, y sale a festejar en las redes sociales que cada balazo en un zurdo es motivo de regocijo, como ese video donde él evidencia, ahí se desnuda quién es el personaje, ¿no? Porque luego se viste de que es un hombre que defiende la libertad de opinar. Es un farsante, pero es un farsante bien construido, ¿no? Mi querido Fede Bonazo, yo como siempre te agradezco estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. No, querido, yo soy el agradecido, tú sabes que por mi origen es un tema que me pega particularmente, y te agradezco mucho que le hayas dado un espacio al 24 de marzo en tu canal, querido Jesús.